Dicen que aquella noche la luna sobre Cartagena no iluminaba, vigilaba. Desde la bahía, el resplandor plateado caía sobre las murallas húmedas como una bendición torcida, y el silencio solo se rompía por el arrastre de los remos de los esclavos que aún trabajaban en la oscuridad. Dentro del palacio de piedra de los de la Vega, una mujer de noble linaje tosía sangre sobre un pañuelo bordado con hilos de oro. Su nombre era Marquesa Leonor de la Vega, dueña de plantaciones, de almas y de secretos que el confesionario jamás pudo contener. Frente a ella, arrodillada en el suelo de mármol, estaba Amina, su esclava más cercana, y la única que conocía la verdad que podía destruir a toda una familia. La lámpara de aceite temblaba, proyectando sombras que parecían crucifijos torcidos sobre las paredes. El aire olía a sal, incienso y miedo. Leonor sostenía un pequeño relicario abierto sobre su pecho y con voz quebrada murmuró: «Júrame que lo guardarás, Amina, aunque tu alma arda por ello». Amina levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y firmes, contenían siglos de humillación. Sabía que ese juramento no era una promesa, sino una cadena. Y aún así, extendió su mano, temblorosa, hasta tocar la de su ama. La sangre de ambas se mezcló cuando la marquesa, con una aguja de oro, pinchó la yema de sus dedos. El pacto estaba sellado. Afuera, las campanas de la Catedral de Santa Catalina repicaban el toque de nona. El sonido se filtraba por los ventanales como si el propio Dios asistiera al sacrilegio. En la habitación, Leonor susurró: «Desde este instante, tú heredarás mi nombre, mi fortuna y mi pecado». Amina bajó la cabeza. El peso de esa frase cayó sobre ella como una cruz ardiente, porque en 1792 una esclava no heredaba más que cicatrices. Pero aquella noche, la historia decidió torcer su propio destino. El viento golpeó los postigos, trayendo consigo el rumor del mar y los gritos lejanos del puerto. Cartagena dormía bajo el dominio de los señores y la vigilancia de la iglesia. Nadie, ni siquiera los sacerdotes que bendecían las mansiones, sospechaba que dentro de una de ellas se acababa de cometer el acto más prohibido: una marquesa entregando su alma a una esclava. Las dos mujeres respiraban al mismo ritmo, unidas por el miedo, la fe y la culpa. El olor del hierro fresco, su sangre mezclada, se confundía con el perfume de las rosas marchitas que adornaban el altar privado de la marquesa. «Si alguien llega a saberlo, ambas moriremos», dijo Leonor, con la mirada perdida en el crucifijo del muro. Amina no respondió. Sabía que el silencio era su única defensa, porque aquel secreto no era solo una traición a la nobleza. Era una afrenta al mismísimo cielo. El eco de las campanas se desvaneció, y con él la inocencia de ambas. El pacto de sangre había comenzado, y lo que estaba escrito en el alma de una marquesa enferma y en la piel de una esclava silenciosa cambiaría para siempre la historia de Cartagena. A veces, las verdades más peligrosas se sellan en la oscuridad, con la fe temblando entre los dedos, y si tú crees que nada puede romper las cadenas del poder, espera hasta conocer lo que estas dos mujeres hicieron por callar al destino. Cartagena de Indias, 1792. La ciudad respiraba entre la sal del Caribe y el incienso de los templos. Desde los muros hasta las plazas, todo olía a poder y penitencia. Las campanas marcaban el ritmo de la obediencia, y el aire cargado de humedad hacía brillar la piedra coralina como si la fe misma sudara en cada esquina. Los galeones españoles aún llegaban al puerto con cargamentos de azúcar, especias y cuerpos marcados con hierro, comprados como herramientas y vendidos como silencios. La Inquisición observaba desde la sombra de sus claustros.
En las noches, los pregoneros se persignaban antes de nombrar a los condenados. Nadie hablaba en voz alta de lo que ocurría dentro de las casas señoriales. La justicia divina tenía ojos, pero también precio, y el pecado, aunque ardía, podía perfumarse con donaciones a la iglesia. En la colina de San Diego, la residencia de los de la Vega dominaba la bahía como un testimonio de linaje y arrogancia. Sus balcones, de madera tallada, miraban hacia un horizonte donde el mar parecía arder al atardecer. Los sirvientes cruzaban los patios en silencio, con la mirada baja, temerosos de despertar la ira de los amos o la sospecha de los confesores. Allí dentro, entre retratos de antepasados y tapices franceses, la marquesa Leonor vivía prisionera de su propio rango. Su belleza marchita y su enfermedad le habían robado la voz del poder, pero no su inteligencia. Sabía que su apellido era una moneda en un mundo que solo entendía de jerarquías. Amina, en cambio, era una sombra que todos conocían y nadie veía. Había nacido en las costas de Barlovento, traída a Cartagena con apenas 9 años. Su piel, del color de la noche caliente, contrastaba con los mármoles del palacio. Aprendió a leer los rostros de los blancos como otros leen las estrellas, sabiendo cuándo callar, cuándo inclinarse, cuándo desaparecer. Pero junto a Leonor, algo diferente había nacido, una relación que desafiaba las normas del mundo y las leyes del cielo. La ciudad murmuraba. Las criadas hablaban de cómo la marquesa pasaba horas encerrada con su esclava, rezando juntas ante un altar privado. Algunos decían que Amina la curaba con brebajes prohibidos, otros que la hechizaba. En una sociedad donde la palabra pureza pesaba más que la verdad, esas sospechas eran una sentencia. El obispo ya había advertido al marqués, ausente por negocios en España: una mujer enferma es presa fácil del demonio. Pero nadie imaginaba que el demonio no vivía en el cuerpo de Leonor, sino en su decisión de romper el orden divino que la protegía. Los días se deslizaban lentos bajo el sol inclemente. Los esclavos cantaban al atardecer para no olvidar quiénes eran antes del látigo. Las mujeres nobles paseaban bajo sombrillas perfumadas, fingiendo no escuchar los lamentos del puerto. La ciudad era un teatro, y cada quien jugaba su papel: amos, siervos, confesores, todos temiendo el juicio que caería si el secreto de las dos mujeres salía a la luz. Pero lo que nadie sabía era que la marquesa había empezado a preparar algo impensable: un testamento donde su herencia no pasaría a los varones del linaje, sino a una esclava sin apellido. El documento, oculto entre los muros del oratorio, estaba escrito con su propia mano y sellado con el mismo símbolo de su pacto. Si alguien lo encontraba, la iglesia tendría motivos para exhumar su cuerpo y borrar su nombre de los libros sagrados. El viento del Caribe soplaba sobre la ciudad amurallada, trayendo el olor a pólvora de los cañones y el canto de los esclavos en los astilleros. En cada sonido vibraba una tensión antigua, como si el aire supiera que algo estaba por romperse. Leonor cada noche miraba desde su balcón el resplandor de la catedral y murmuraba: ¿qué es la fe si no puedo usarla para hacer justicia? Y en el puerto, mientras las cadenas se mecían al ritmo de las olas, Amina respondía al viento, sin voz, pero con el alma: ¿qué es la justicia si solo sirve a los libres? 2 preguntas, 2 mundos, y un secreto que latía como una herida bajo el cielo de Cartagena. En los días que siguieron al pacto, el palacio pareció respirar distinto. Las paredes escuchaban, y el aire entre ambas mujeres tenía un peso sagrado. Leonor pasaba las horas postrada en su lecho, escribiendo cartas que nunca enviaba, y Amina permanecía junto a ella, cuidándola como quien vigila una llama en medio de la tormenta. Nadie debía saber que esa llama ya no ardía solo por devoción.
sino por algo más profundo, algo que ni siquiera la palabra lealtad alcanzaba a nombrar. Antes de enfermar, la marquesa había sido el rostro más respetado de la nobleza cartagenera, hija de conquistadores, educada en Sevilla, instruida por monjas, casada a los 16 con un hombre que le doblaba la edad. Aprendió a obedecer incluso en el pensamiento, pero los años la fueron desgastando y la soledad se instaló en sus huesos como una fiebre silenciosa. Su esposo marchó a España y nunca regresó. Sus criadas hablaban con temor de su tos y del olor a azufre que salía de su cuarto, como si la enfermedad fuese un castigo del cielo. Ella, en cambio, sabía que lo que la consumía no era el cuerpo, sino la conciencia. Amina la escuchaba rezar por las noches. La escuchaba pedir perdón por los pecados de otros, como si en su pecho se acumulara el peso de una ciudad entera. Y en esos rezos, Amina sentía una ternura que no había conocido jamás. No era amor de igual a igual, porque la historia no se lo permitía. Era algo más puro y más trágico, el reconocimiento silencioso de dos almas rotas por distintos barrotes. Una tarde, mientras Leonor intentaba escribir su testamento, Amina tomó su mano. La marquesa tembló. «¿Qué haces?», susurró sin fuerzas. «Escribo contigo, mi señora. Si tus dedos ya no pueden, deja que los míos obedezcan». Y así, palabra por palabra, Amina copió las líneas dictadas por Leonor, los nombres de los criados, las propiedades, las deudas, hasta llegar al final, donde la marquesa ordenó con voz temblorosa: «Y dejo a Amina, mi fiel sirvienta, la libertad y los bienes que la sostendrán, para que viva en memoria de mi fe y no en vergüenza de mi nombre». Amina no entendía por qué lloraba mientras escribía. Quizá porque sabía que esas palabras eran imposibles. Una esclava libre y rica sería vista como un sacrilegio. La Iglesia la excomulgaría, los herederos la matarían, pero Leonor, con una serenidad casi celestial, dijo: «Todo lo que es justo, Amina, primero parece pecado». El sonido de esa frase quedó grabado en su alma. Desde entonces, cada vez que la marquesa la miraba, Amina sentía que su destino no estaba escrito en los libros de los hombres, sino en el pulso de la sangre que compartieron aquella noche. Las criadas, sin embargo, empezaron a murmurar. Decían que Amina dormía a los pies de la cama de su ama, que rezaban tomadas de la mano, que la marquesa había mandado a hacer 2 cruces idénticas con oro y hierro. El sacerdote del barrio las vio entrar juntas al templo y arrodillarse frente al altar de Santa Catalina. «Blasfemia», dijo en voz baja. «El demonio se disfraza de compasión». Y así, la semilla del escándalo empezó a crecer en el aire. Pero dentro del palacio, entre las velas encendidas, el tiempo parecía detenerse. Amina lavaba los pies de Leonor cada noche, y Leonor le enseñaba las oraciones en latín, como si compartir la palabra de Dios las igualara ante él. El sonido del mar, al otro lado de los muros, era su único testigo. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó Amina una noche, mientras la fiebre de su ama le hacía delirar. «Porque tú eres mi única verdad», respondió Leonor. «Y porque el alma no tiene color, aunque la Iglesia lo olvide». Esa frase atravesó el corazón de Amina como una promesa. Sabía que algún día el mundo las juzgaría, pero en ese instante, bajo la luz temblorosa de las velas, ambas sintieron que Dios las escuchaba, aunque no las perdonara. Si tú también crees que hay vínculos más fuertes que el miedo y que el alma no obedece al poder de los hombres, quédate y comparte esta historia, porque lo que viene a continuación revelará hasta dónde puede llegar una mujer cuando el amor se confunde con la culpa. Todo comenzó con un sonido que nadie quiso escuchar, un portazo en mitad de la noche, un grito ahogado,
y después el silencio. La marquesa dormía cuando Amina sintió pasos en el corredor. No eran los pasos cansados de las criadas ni el andar lento del médico. Eran pasos firmes, autoritarios. Empujaron la puerta sin aviso. Entraron dos hombres con sotanas negras y un escribano con rostro de piedra. Por orden del tribunal eclesiástico, venimos a examinar los bienes y la salud espiritual de la señora de la Vega, dijo el mayor de ellos, un sacerdote de mirada dura, el padre Valerio. Amina quiso interponerse, pero la voz de Leonor la detuvo. Déjalos entrar. El aire se llenó de un olor a humedad y a miedo. El padre Valerio se acercó al lecho y observó los crucifijos, los escritos, las velas encendidas. Tomó entre sus manos el rosario de la marquesa y lo levantó frente a la luz. «¿Quién reza contigo, señora?», preguntó con un tono que olía a juicio. Leonor, pálida, respondió con calma: «Quien me ama en verdad». Esa respuesta fue un golpe. Valerio giró hacia Amina, la miró con desprecio y murmuró: «La herejía empieza cuando los esclavos creen tener alma». Desde ese día, la casa se volvió un campo de sombras. La Inquisición había puesto los ojos sobre ellas. Cada visita, cada rezo, cada gesto era observado. El escribano volvía con frecuencia diciendo que debía revisar los documentos de la marquesa. Una tarde, cuando Leonor dormía, Amina lo sorprendió hurgando en su escritorio. El hombre intentaba abrir el compartimento secreto donde estaba el testamento. Amina lo enfrentó sin hablar, solo con la mirada. «¿Qué escondes, mujer?», preguntó el escribano. Ella no respondió, pero su silencio fue suficiente para encender el fuego de la sospecha. Esa misma noche, Leonor despertó con fiebre. «Nos descubrieron», dijo con un hilo de voz. Amina la sostuvo entre sus brazos, sintiendo cómo el cuerpo de su ama se enfriaba poco a poco. «No temas, mi señora. Nadie sabrá». «Ya lo saben», susurró Leonor. «Dios me dio poco tiempo y ellos me lo están robando». Al amanecer, el rumor se extendió por la ciudad como un incendio. Dicen que la marquesa vive poseída por una esclava, que reza con ella y le deja su fortuna, que ambas hicieron un pacto de sangre. Las campanas repicaron a misa mayor, pero en los confesionarios no se hablaba de fe, sino de escándalo. El padre Valerio subió al púlpito y, sin nombrarlas, habló de mujeres que confunden la caridad con la impureza y de siervas que envenenan con hechizos los corazones nobles. Cada palabra caía como una espada sobre sus nombres. Amina escuchaba desde el fondo del templo, entre las sombras. Sus manos temblaban. En cada mirada de los fieles sentía el juicio antes del castigo. Cuando regresó al palacio, Leonor la esperaba con una carta medio escrita. «No puedo más, Amina. Ellos no me dejarán morir en paz. Entonces huiremos», propuso ella. «Lejos, donde nadie sepa quién eres». Leonor sonrió con tristeza. «No puedo huir de mi nombre, pero tú sí». Tomó un anillo de su dedo y lo puso en la mano de Amina. «Si algún día todo se pierde, este anillo probará que fuiste mi voluntad, no mi pecado». Las velas parpadearon. Un trueno estalló sobre la bahía. Y en ese instante, ambas comprendieron que la redención solo se consigue cuando el mundo te obliga a elegir entre el amor y la fe. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los muros del palacio, Amina juró proteger el secreto con su vida. Pero lo que ninguna imaginó fue que, en los claustros del convento vecino, el padre Valerio ya había comenzado a escribir su denuncia. Y una vez que la Iglesia pone su sello sobre una mentira, la verdad no tiene voz. La mañana siguiente amaneció sin sol. Una neblina espesa cubría la bahía, y las gaviotas volaban en círculos como si olfatearan la muerte. En el palacio de los de la Vega, las criadas se habían refugiado en los pasillos, murmurando oraciones en voz baja.
Sabían que algo terrible iba a suceder. La marquesa no hablaba. Permanecía en su cama, con la mirada fija en la puerta, esperando. Y lo que esperaba finalmente llegó. 3 carruajes se detuvieron frente al portón principal. De ellos bajaron soldados coloniales y 2 clérigos con capa negra. El padre Valerio caminaba al frente, sosteniendo un documento sellado con el escudo del Santo Oficio. Por mandato de la Santa Iglesia y del Consejo Real, esta casa será registrada. Amina se interpuso en el umbral, pero el golpe de un bastón la arrojó al suelo. El padre Valerio pasó por encima de ella sin siquiera mirarla. Subió las escaleras, seguido por los soldados, hasta el dormitorio donde Leonor los esperaba sentada, envuelta en un manto blanco. «Señora de la Vega», dijo el sacerdote, «la Iglesia ha recibido denuncias graves contra usted». Leonor levantó la vista. Su voz era débil pero firme. «Si vienen por mi alma, solo Dios tiene derecho a tomarla». «No venimos por su alma», respondió Valerio. «Venimos por su testamento». El silencio fue un látigo. Uno de los soldados arrojó al suelo un cofrecillo de madera recién abierto. Dentro, el documento sellado con cera roja temblaba sobre los papeles. Valerio lo desplegó y leyó las últimas líneas en voz alta, disfrutando cada palabra. «Y dejo a Amina, mi fiel sirvienta, la libertad y los bienes que la sostendrán». Las risas del escribano llenaron la habitación. «Una esclava heredera», dijo. «Esto no es un testamento, es una herejía». Amina trató de explicar, de rogar, pero la golpearon de nuevo. «¡Silencio, mujer!», gritó uno de los guardias. «No tienes derecho a hablar en presencia de Dios». Leonor, con un hilo de voz, murmuró: «Ella es más pura que todos ustedes». El padre Valerio se acercó a la cama, inclinándose hacia la marquesa. «Arrepiéntase, señora. Confiese que fue engañada por esta esclava, que el demonio la usó para tentar su fe». Leonor lo miró fijamente. «Si el demonio tiene su rostro, padre, prefiero el infierno». El golpe llegó sin aviso. Un manotazo le arrancó el rosario del cuello, y otro soldado volteó la mesa del altar, haciendo caer las velas y el cáliz. El fuego de la cera cayó sobre el piso de madera, extendiéndose como un hilo de luz que devoraba todo a su paso. Los hombres salieron, arrastrando a Amina. Leonor, débil, intentó levantarse, pero sus piernas ya no respondían. El humo comenzó a llenar la habitación. Desde el corredor, Amina gritó: «¡Mi señora! ¡Déjenme volver por ella!». Un soldado la sujetó, pero ella se soltó con una fuerza que nadie esperaba. Corrió entre el humo y el fuego hasta alcanzar el lecho. Leonor la miró, sonriendo entre lágrimas. «Ya no hay nada que salvar, Amina. Solo prométeme que vivirás». «No puedo sin usted». «Sí puedes, porque ahora llevas mi nombre y mi culpa». El fuego rugía. Los retratos ardían, las cortinas caían y las llamas se reflejaban en los ojos de ambas como una misa final. Amina tomó el anillo del dedo de su ama y lo guardó en el pecho. Luego, los guardias la arrastraron fuera a golpes. La casa entera se convirtió en un resplandor rojo bajo el cielo gris. Cuando las campanas de la catedral sonaron a mediodía, ya solo quedaban cenizas. Cartagena habló del incendio durante semanas. «Un accidente», dijeron unos. «Un castigo de Dios», aseguraron otros. Pero nadie volvió a pronunciar el nombre de la marquesa Leonor de la Vega, ni el de Amina. La Iglesia los borró de los registros y los herederos vendieron las ruinas al mejor postor. Solo una criada sobreviviente juró haber visto, entre las cenizas, 2 cruces fundidas en oro y hierro, unidas por el mismo fuego, y en medio del silencio un anillo ennegrecido brillando junto al altar. Esa fue la caída.
el precio de desafiar el orden divino, y la historia apenas comenzaba a vengarse. El amanecer siguiente no tuvo canto de gallos, solo humo y un silencio tan espeso que parecía rezar. El palacio de los de la Vega había quedado reducido a un esqueleto negro aún humeante. Los curiosos se agolpaban detrás de las vallas haciendo la señal de la cruz, mientras los soldados retiraban restos de madera y piedra. Entre ellos, una figura cubierta de ceniza caminaba tambaleante, con las manos atadas y los ojos perdidos. Amina. Nadie la miraba con compasión. Los mismos que antes le pedían agua o pan, ahora la señalaban como a una bruja. Esa esclava quemó a su señora. Dios la castigará. Las voces le caían encima como piedras. Fue llevada a la prisión del convento de Santa Clara, un edificio húmedo, donde los muros olían a cal y penitencia. Allí los inquisidores la encerraron en una celda sin luz, con solo un cántaro de agua y un trozo de pan duro. Las noches eran interminables. A través del techo de madera escuchaba los pasos de las monjas, los rezos, el repique de las campanas. En cada sonido creía oír la voz de Leonor. «Vive, Amina». Pero vivir, en ese lugar, era una forma distinta de morir. Pasaron los días, las semanas. El cuerpo de Amina se volvió hueso y piel. Sus manos, acostumbradas a servir, ahora se aferraban al vacío. Recordaba la mirada de su ama, el fuego, el anillo oculto bajo su ropa. Lo frotaba entre los dedos para no olvidar. Porque en ese metal ennegrecido aún latía algo, un propósito. No sabía cuál, pero lo sentía. Una tarde, el padre Valerio la visitó. Entró en la celda con un farol y un crucifijo. «Has cometido el pecado más grande», dijo. «Robar el alma de tu señora y pretender su herencia». Amina no respondió. «Confiesa y te daré la absolución». Ella levantó la vista. Sus labios agrietados apenas se movieron. «Ya confesé, padre, pero no ante usted». Valerio la abofeteó. «Blasfema». «Solo amo», susurró. «Y eso no es pecado». El sacerdote la dejó allí herida, pero con una sonrisa apenas visible. Por primera vez en semanas, Amina sintió algo que no era miedo. Era fe. No la fe impuesta por los hombres, sino aquella que nace del dolor y se sostiene en el silencio. Las monjas hablaban entre ellas. Decían que por las noches una voz suave se escuchaba rezar en la celda del fondo y que el aire se llenaba de un olor extraño, como a flores quemadas. Una de ellas, Sor Beatriz, joven y compasiva, comenzó a dejarle pan fresco a escondidas. Amina la miraba a los ojos y veía en ella algo que había olvidado: humanidad. Y en ese reflejo comprendió que el pacto de sangre no había sido una maldición, sino una herencia espiritual. Leonor no le había dejado riquezas, sino una misión: sobrevivir, para que el nombre de ambas no muriera en las sombras. Esa certeza se hizo más fuerte cada noche. Un día, el guardia que vigilaba el convento notó que la esclava cantaba, no canciones africanas, ni rezos cristianos, sino una mezcla de ambos, un canto nuevo que nadie entendía, pero que hacía temblar los muros. Era su manera de hablar con los muertos, de hablar con Leonor, y mientras su voz se alzaba entre las piedras frías, Amina comprendió que el silencio también puede ser un arma, que el dolor, cuando se acepta, se convierte en testimonio. Así, en la oscuridad de aquella celda, nació el rumor que el tiempo convertiría en leyenda. La esclava que cantó a su ama desde el encierro y cuya voz el cielo no quiso callar. Amina ya no lloraba, solo esperaba. Sabía que el día del juicio llegaría y que, por primera vez, no sería ella la que temblara ante los hombres. La madrugada se filtraba en la celda como un hilo azul entre las rendijas del techo. Después de tantas noches sin tiempo, Amina ya no distinguía los días.
Pero esa mañana fue distinta. El aire tenía un peso nuevo, como si algo invisible respirara junto a ella. Había soñado con Leonor. En el sueño, la marquesa no estaba enferma ni ardiendo en el fuego. Estaba de pie, vestida de blanco, frente al mar. El agua le cubría los pies y el viento movía su cabello. Amina intentó alcanzarla, pero Leonor solo le dijo una frase antes de desaparecer entre las olas. Lo que nos unió no fue el pecado, fue la verdad. Despertó con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez desde su encierro, sintió que respiraba sin miedo. La fe no era un dogma ni una penitencia, era una forma de resistir. Y en ese instante, Amina comprendió que todo lo que había soportado, las cadenas, los golpes, la humillación, no había sido en vano. Leonor la había liberado antes de morir, y su deber ahora era liberar la memoria de ambas. Durante los meses siguientes, Amina se convirtió en un misterio dentro del convento. Las monjas decían que curaba heridas solo con tocar a los enfermos, que su voz calmaba a los niños y que las flores del claustro florecían incluso en los días de sequía. El padre Valerio ordenó que nadie le hablara, pero el rumor creció. Los pobres la buscaban desde la reja del patio, pidiendo oración. Ella no hablaba de milagros, solo decía: la esperanza también puede esconderse entre los escombros. Cada noche, cuando la luna tocaba el suelo de piedra, Amina sacaba el anillo de Leonor y lo colocaba frente a ella. Lo limpiaba con agua, con lágrimas, con tierra, y susurraba una oración inventada, mitad africana, mitad cristiana. Que tu nombre no muera en el fuego, que tu justicia viva en los olvidados, que el amor que callamos se vuelva palabra. Ese rezo se propagó entre las hermanas del convento. Sor Beatriz comenzó a copiarlo en pedazos de papel y a repartirlo en los barrios bajos de Cartagena. Las mujeres lo rezaban en las cocinas, los esclavos en los muelles, los soldados en los hospitales. Poco a poco, la voz de Amina cruzó los muros del encierro, y lo que había empezado como un lamento se convirtió en una plegaria de los oprimidos. Un día, una niña llegó al convento con una carta sellada en cera roja. Decía venir de parte del mar. El sello era antiguo, con el emblema de los de la Vega. Dentro había solo una hoja ennegrecida por el fuego, con una frase escrita a mano: a quien lleve este anillo, ningún hombre podrá llamar esclava. Amina entendió que no era una carta, sino un mensaje del pasado que sobrevivía a las llamas. La justicia de los hombres la había condenado, pero la justicia del tiempo apenas empezaba. Esa noche, las campanas del convento repicaron solas. Las monjas, asustadas, corrieron al claustro. Amina, de rodillas, sostenía el anillo entre las manos, iluminada por una luz que nadie supo de dónde venía. No era fuego, no era luna. Era la fuerza de algo que no se puede encerrar. El alma de la marquesa no murió, dijo con voz firme. Vive en cada mujer que aprende a levantar la cabeza. Desde entonces, el nombre de Amina dejó de pronunciarse con miedo. Comenzó a circular en secreto, como símbolo de redención, y los que la habían acusado empezaron a verla con inquietud. Porque hay cosas que ni el poder ni la Iglesia pueden apagar, la verdad y la memoria. Así fue como una esclava, sin libertad ni apellido, se convirtió en una llama que nunca volvió a extinguirse. La misma llama que una noche ardió en el palacio de su ama, y que ahora encendía los corazones de los vivos. El rumor comenzó como un susurro en los mercados. Primero fueron las mujeres que vendían frutas en la plaza de los coches, luego los marineros que regresaban del puerto. Decían que las oraciones de la esclava encerrada hacían llover donde el campo estaba seco, que las madres de los enfermos la nombraban y los niños sanaban. El nombre de Amina empezó a pronunciarse con respeto y temor.
En una Cartagena gobernada por el látigo y el rosario, la esperanza era una forma de insurrección. El padre Valerio lo supo antes que nadie. El eco de aquellas plegarias se filtró hasta la catedral, donde los clérigos lo miraban con desconfianza. «Tus métodos fueron severos, padre», dijo el obispo, «pero el pueblo habla de ella como de una santa». «¡Herejía!», replicó Valerio, golpeando el altar con el puño. «Una esclava no puede ser santa». El obispo lo observó en silencio. Sabía que los hombres más temerosos de Dios suelen temer en realidad a la verdad. Los días siguientes, extraños acontecimientos comenzaron a perturbar la ciudad. Una estatua de la Virgen en la iglesia de San Pedro amaneció cubierta por una mancha oscura con forma de mano. En los muelles, los barcos que transportaban esclavos fueron sacudidos por tormentas repentinas, y los marineros juraron haber visto una figura femenina caminando sobre las olas. La gente comenzó a decir que el alma de la marquesa y la de Amina estaban juntas, obrando justicia, que el fuego que había consumido el palacio no fue castigo, sino purificación. Valerio, consumido por la rabia, ordenó trasladar a Amina fuera de la ciudad. «Será enviada a los campos del Magdalena», dijo, «que desaparezca entre la caña». Pero cuando los soldados llegaron al convento, la encontraron de pie frente a la puerta, vestida con el hábito que las monjas le habían dado, el anillo al cuello y la mirada fija en el cielo. «¿A dónde irás, mujer?», le preguntó el capitán. «A donde Dios me quiera libre». El guardia intentó empujarla, pero una ráfaga de viento derribó una de las cruces del claustro. El metal cayó justo a los pies de Valerio, que retrocedió asustado. Amina no habló. Solo extendió la mano y tocó la cruz. «El fuego no me mató», dijo, «porque mi alma pertenece a la verdad». Esa noche Valerio enfermó. Una fiebre extraña lo consumió. En sus delirios decía ver el rostro de Leonor entre las llamas y escuchar la voz de Amina cantando dentro de su cuarto. Nadie pudo curarlo. Murió 3 días después, murmurando una oración que no era cristiana. El convento guardó silencio, pero las monjas sabían que algo sagrado había sucedido. Amina fue liberada poco después por decisión del cielo, según escribió el obispo, temeroso de provocar más rumores. Los hombres del Consejo Real ordenaron borrarlo de los registros, pero las mujeres del pueblo conservaron su nombre en sus cantos. Cuando Amina salió del convento, la ciudad estaba en calma. El mar brillaba bajo el sol como una promesa. Caminó descalza hasta el borde de la bahía, donde el palacio destruido se alzaba como una herida abierta. Entre las ruinas, encontró 2 fragmentos de metal fundido, las cruces de oro y hierro, unidas para siempre. Las levantó hacia el cielo y una brisa cálida recorrió la costa. En ese momento, nadie supo si fue justicia o venganza divina. Solo se escuchó un trueno seco y el sonido de las campanas repicando solas. La iglesia, desde ese día, nunca volvió a mencionar el incendio de los de la Vega. Pero en las casas humildes, las mujeres comenzaron a encender una vela cada 12 de marzo, el día del fuego, repitiendo las palabras que Amina había dicho al salir del encierro, que el alma de la marquesa brille donde el poder la quiso apagar. Así, el poder que las había condenado terminó temiendo su memoria. Porque la historia tiene su manera de devolver lo que se le roba, a veces con justicia y otras con la voz de los olvidados. Pasaron los años y Cartagena cambió de piel. Las murallas siguieron en pie, pero las voces dentro de ellas ya no eran las mismas. Los hijos de los esclavos comenzaron a caminar libres por las calles, y las mujeres que antes bajaban la mirada, ahora hablaban entre sí, repitiendo nombres que la iglesia había prohibido. Entre esos nombres, uno resonaba con una mezcla de ternura y reverencia: Amina,
Los viejos decían que en las noches de luna llena, una figura femenina se veía caminar junto al mar, llevando en el pecho algo que brillaba como una pequeña llama. Un anillo, el mismo que perteneció a la marquesa Leonor de la Vega. Y cuando el viento soplaba desde la bahía, las lavanderas afirmaban escuchar un canto suave, un rezo sin idioma, mitad africano, mitad cristiano, que hablaba de libertad, justicia y perdón. Ese canto se transmitió de boca en boca, primero como plegaria de mujeres, después como himno de resistencia, y con el tiempo como una historia que los hombres del poder intentaron negar, pero que el alma popular se negó a olvidar. Amina vivió sus últimos años lejos del convento, en una pequeña casa junto a la colina de la Popa. Allí enseñaba a leer a los niños mulatos y escribía oraciones en hojas de palma. Nunca volvió a pronunciar el nombre de la marquesa, pero cada mañana encendía una vela y dejaba 2 flores sobre un pequeño altar, una blanca por Leonor, una roja por el pacto. Los vecinos la llamaban la mujer del silencio, porque hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras se clavaban en el alma como verdades que arden. El obispo que la había temido murió antes de verla envejecer. Los nuevos gobernantes la ignoraron, y quizá por eso sobrevivió. A su muerte, los vecinos enterraron su cuerpo frente al mar, bajo un árbol de almendras. No hubo misa. Solo mujeres, cantando el rezo que ella había inventado, que el alma de quien fue oprimido nunca se incline ante el olvido. Décadas más tarde, los pescadores encontraron entre las rocas una caja oxidada con 2 objetos adentro, un anillo ennegrecido y 2 cruces fundidas en oro y hierro. Los entregaron al convento de Santa Clara, pero las monjas no supieron qué hacer con ellos. Una de ellas, descendiente de Sor Beatriz, guardó la caja en silencio, temiendo que se perdiera la historia. Y así, escondida entre las paredes del claustro, la memoria de Leonor y Amina siguió viva. El tiempo convirtió su historia en un rumor bendito. Las madres contaban a sus hijas que hubo una vez una esclava y una marquesa unidas por la fe y la justicia. Los historiadores callaban, los sacerdotes la negaban, pero el pueblo la contaba al caer la tarde frente al mar, como se cuentan las verdades que no necesitan testigos. Porque a veces la justicia no llega en los tribunales, sino en la memoria de los humildes. Y ese eco, suave pero persistente, viajó más allá del Caribe, cruzando océanos, mezclándose con canciones, rezos y leyendas. En cada puerto donde un hombre libre descendía de un barco, alguien mencionaba un nombre y una frase: Cartagena, 1792. La marquesa que entregó su alma a una esclava. Así, sin monumentos ni retratos, la historia de ambas sobrevivió al olvido. Y cada vez que una mujer o un hombre se atreve a desafiar la injusticia con fe, el eco de aquel pacto de sangre vuelve a escucharse entre los muros invisibles del mundo. El viento todavía sopla desde el mar con un suspiro que parece palabra. Y quien sabe escuchar, jura oírlo decir: ni el fuego, ni la iglesia, ni el tiempo pueden quemar la verdad. El mar de Cartagena sigue respirando igual que hace siglos. Sus olas golpean las murallas con el mismo ritmo con que antes golpeaban las cadenas. Pero ya no hay látigos ni inquisidores, solo viento, sal y silencio. Y en ese silencio aún vive una historia que el tiempo se negó a enterrar. Cuentan los pescadores que, cuando el sol se pone detrás de la catedral, una luz tenue cruza el cielo y se detiene sobre la bahía. Dicen que es el alma de la marquesa Leonor de la Vega, buscando a su otra mitad. Otros dicen que no, que es Amina, libre al fin, caminando sobre el agua como lo hacía en sus rezos. Y quizás ambas tengan razón,
porque los milagros verdaderos no son de los santos, sino de los que aman sin permiso. El convento de Santa Clara aún conserva, en una sala olvidada, una pequeña urna con 3 objetos, 2 cruces fundidas y un anillo ennegrecido. Nadie los toca, pero cada tanto alguna monja se detiene frente a ellos y reza sin entender por qué. Las más viejas saben que no son reliquias, son pruebas. Pruebas de que una esclava y una marquesa desafiaron al mundo y lo vencieron con un pacto silencioso. Las calles cambiaron de nombre, los imperios cayeron, pero la voz de Amina nunca se apagó. En los cantos de las mujeres que marchan, en los suspiros de quienes aman en secreto, en las oraciones de los olvidados, ahí está ella, recordándonos que la fe no obedece, la fe libera. Y si algún día pasas por Cartagena, cuando el aire huela a mar y a memoria, detente un instante frente a la catedral. Escucha el repique de sus campanas. Entre sus ecos, tal vez oigas una melodía suave, como si el viento te hablara con la voz de 2 mujeres. Una voz que dice: el amor que desafía al poder nunca muere, solo cambia de forma y de nombre. Porque hay historias que no se cuentan, se sienten, y esta, la de una marquesa que entregó su alma a una esclava, es una de ellas. Una historia que no pide perdón ni permiso, una historia escrita en fuego, en silencio y en fe. Si tú también crees que el amor puede ser más fuerte que el miedo, que la verdad sobrevive, aunque la quemen, y que ninguna voz debe ser silenciada por el poder, comparte esta historia y suscríbete para seguir escuchando las voces que la historia quiso callar. Porque así como Amina guardó la memoria de Leonor, tú también puedes mantener viva la llama de quienes amaron con justicia. Y mientras quede alguien que recuerde su nombre, ni el tiempo, ni la iglesia, ni el olvido podrán romper su pacto sagrado.